Bienvenidos a este nuevo episodio de Frecuencia Lig. Hoy estamos aquí grabando uno de los episodios que más nos ha llamado la atención, no solo por la temática, sino por también las fechas en las que estamos. Entonces, me presento, mi nombre es Ileana Boites y estoy con Jonathan Gamboa. Pues nos da mucho gusto poder estar de nueva cuenta aquí con ustedes en un nuevo episodio. Y pues bueno, el tema de hoy que vamos a explorar son terror. Seguro ya lo verán en la descripción de el capítulo. Y lo que vamos a hacer es hablar sobre algunos de los libros de terror en literatura infantil y juvenil que más nos llaman la atención, que más nos gustan y que creemos que van muy ad hoc con esta época, ¿no? O sea, van combinado un poquito porque Ile y yo teníamos como una discrepancia sobre los libros de terror y horror. Y entonces, para no meternos en broncas, dijimos, vamos a hablar de libros de miedo, ¿no? Libros como muy adecuados para la época de Halloween o estas fechas como de octubre. Y pues bueno, por ahí va a ir la charla del día de hoy. Sí, en realidad vamos a enfocarnos no solo en una editorial, sino vamos a abarcar como más y también diferentes géneros en el sentido de pues el tipo de narrativa. Yo les voy a comentar un par de novelas, algo de novela gráfica. También Jonathan propuso algunos libro álbum. Entonces hay de todas las partes del mundo. O sea, hay mexicanos, hay estadounidenses, franceses, hay de todo. Entonces digo, para que también tengamos como más variedad y de donde podamos pues platicar y que ustedes tengan de dónde pues agarrar los libros favoritos nuevos para esta temporada. Como saben, este podcast está pensado pues para hablar sobre literatura infantil y juvenil y nos estábamos dando cuenta que generalmente el terror, los libros de miedo están pensados, o por lo menos no hay tanto para público infantil que sea como muy terrorífico, quizá para nosotros como adultos, ¿no? Pero van a haber mucha novela. En esta ocasión vamos a recomendar muchas novelas, muchos cuentos y algunos que otros álbumes ilustrados o libros ilustrados que también se prestan muy bien para la lectura de esta época y que están muy chidos tanto para niños, niñas, como para adolescentes y adultos. O sea, va por allá. Entonces, pues nada, vamos a tener recomendaciones de todo un poco y ahorita ustedes lo van a ir viendo. Ahorita van a ver. Entonces, pues bueno, no sé si le quiera arrancar con su primera recomendación. Sí, fíjate que este libro yo lo leí hace ya unos años cuando llegó Editorial de Mi Pacha a México. Y es una editorial española y tiene una novela que cuando yo la leí, la verdad es que es una novela bastante grande y yo dije, no me va a tardar un buen en leerla y en 2 días yo ya la había terminado. Es muy, muy buena. Se llama The Prodigies, La Noche de los Niños Prodigios y es de editorial de Mi Pacha. Es de Bernard Lentre. Y bueno, este autor lo que hace es justo llenar esta atmósfera de terror entre ¿qué podríamos hacer en una noche unos pequeños genios mal conducidos? O sea, ok, eso no lo conozco. Va de eso la novela. Entonces, pues, justo habla de tanta brillantez sin una guía, hasta qué límites podrían llegar. La verdad es una novela fuerte en la temática. Son varios jóvenes de diferentes partes. Entonces, la verdad creo que es una novela que se presta mucho como para la actualidad con estas ondas como, ya sabes, como de los hackers y como más virtual. Okay. Entonces, creo que tiene mucha frescura en ese sentido porque ya presenta un terror que no se ve venir como en unos niños, ¿no? O sea, porque aparte lo que da el terror es la malicia que tienen estos niños jovencitos para hacer ciertos crímenes que va relatando durante la novela y solo pasan en una noche. Ok. Entonces está muy bueno. A mí me gustó, creo que es de las mejores novelas que he leído juvenil. ¿Ubicas el autor, la autora? Ya lo dije. Ah, es que no recordaba el título y la editorial, pero no el autor y la otra. Es que luego las personas que escuchan este podcast, que por cierto le mandamos muchos saludos, luego nos dicen así como, oigan, pero díganos del autor, la autora, no, dónde se consigue o así, ¿no? Y la editorial. Entonces, pues bueno, vamos a estar así como soltando recomendaciones, ¿no? Una que otra. Y algunas seguro pues van a ser nuevas para todos, como esta, por ejemplo, yo no la conocía. Y pues sin irnos como a lo clásico o a lo típico, ¿no? Porque pues el podcast está pensado como de literatura infantil y juvenil. Entonces dijimos, vamos por allá. Yo, bueno, voy a hacer una excepción en ese caso. Por ahí no sé dónde quedó el libro. Ahí lo tiene Ile de cerrado. Lo vamos a estar mostrando porque lo vamos a subir estos videos. Es justo Frankenstein de Mary Shelley, que es como un clásico. Y Drácula, por ejemplo, son de estos libros que muchos hemos leído
en nuestra infancia o nuestra juventud. Y a mí por lo menos Frankenstein y Drácula fueron de estos libros que sí me marcaron y sí me generaron como mucho terror, sobre todo en el caso de Frankenstein va por una cuestión como incluso hasta filosófica, pero son de estos libros que nos abren como la entrada a un mundo de terror, que obviamente hay otros autores que están como apuntados más hacia un público adulto, pero que sirven como de entrada para quienes de repente estamos descubriendo el mundo de los libros y después ya a quienes nos gusta la LIC ya vamos como explorando un poquito más y conociendo otros títulos. Sí, yo solo me gustaría agregar como 2 cosas sobre Frankenstein. Es de mis libros favoritos clásicos. Ok. Y tiene dos vertientes, ¿por qué no? Sí, también el lado filosófico sobre la creación de un ser similar al hombre, desde el hombre, vaya, toda esta horroridad. Pero a mí cuando lo leí, yo creo que tendría como unos 15 años y me dio mucho delirio de persecución. Yo me sentía más empatizada con Víctor Frankenstein porque sentía como todo eso que haces te puede perseguir, ¿no? Entonces yo sentía todo el tiempo no lo había pensado por ahí. Muchísimo miedo de que alguien me siguiera, mucho. De hecho, todavía tengo ese tipo de temores y creo que Frankenstein y cumplió su misión. Es justo porque Mary Shelley en la carta que viene previa a la novela, no sé si todas la traigan, pero por lo menos mi edición sí, cuenta que estaban varios condes y estaba ella y estaban platicando y decían, vamos a hacer el libro de horror más horroroso del mundo. O sea, de verdad, vamos a llegar a un nivel de horror que nadie ha llegado. Y de todos los escritores que estuvieron ahí, solo Mary Shelley fue la única autora que logró hacerlo y lo hizo de manera majestuosa. Vemos ahorita la novela, ¿no? Y aparte creo que estaba bien jovencita, estaba en sus 20s, o sea, muy joven. Casada. Ajá, y cuando publicó este libro, cuando lo escribió el manuscrito y todo, y pues es como la pionera en la cuestión de la ciencia ficción, ¿no? Y está censurada, fue censurada también. Digo, hablando del tema anterior. El tema anterior del episodio fue censura, entonces vayan a checarlo. También ahí no lo recomendamos, pero acá ya está. Fíjate que otro autor que también ha sido censurado y que si él existiera y empezara a publicar en esta época, híjole, nos estaremos perdiendo mucho, que por ahí anda, es Roald Dahl. Y uno de los libros que elegimos, por aquí está, acá lo tenemos, es el de las brujas, ¿no? Creo que, no sé tú, Vile, pero yo sí tuve la chance de cuando era niño. Deja de hacerlo para acá porque el brillo. Bueno, por acá se va a ver. A ver si aquí, miren, aquí se ve mejor. Las brujas, no sé si tú tuviste oportunidad de cuando eras niña de ver la película, la primera adaptación. Yo me acuerdo haber visto Las Brujas de niño y que me daba un miedo, sobre todo cuando la gran bruja se transforma. No manches, a mí me daba mucho miedo. Y digo, ahora lo ves ya de grande, desde los 90 la película, ves y dices, los efectos están medio chafas, pero en general está buena, o sea, y cumplía su propósito. Después ya, mucho tiempo después, muchos años más tarde, yo descubro la obra de Roald Dahl, descubro que es un libro del que se basó la peli y a mí me sorprendió mucho, sobre todo porque hay algunos cambios o algunas libertades creativas. Pues ese es el chiste de las adaptaciones, que haya como cambios. Y me sorprendió mucho y el libro tiene un efecto así como muy, muy, muy cañón y pues sí abarca cuestiones de terror que quizá ya uno de adulto o de joven que lo lee dice, bueno, no está tan temeroso. Pero si han tenido la oportunidad de leer Las Brujas y lo leen con niños o niñas, híjole, lo que genera ese pacto ficticio, ¿no? Al que te invita Roald Dahl de creer que en verdad existen las brujas desde un inicio. No, hombre, es genial. Y la reacción de los jóvenes, las personas más jóvenes que uno, que se acercan a esta obra, quedan muy, muy, muy metidos en este libro. Sí, pues también yo no he tenido la oportunidad de leer Brujas. No, porque yo con Roald Dahl tuve ahí unos problemillas, no de los que tengo generalmente con los autores, no, sino que traté de juntar primero la colección de Roald Dahl para poder leerla. Los únicos que he leído pues ha sido Charlie la fábrica de chocolates, El gigante bonachón, pero nunca leí Brujas. Entonces ahorita estoy así como, tengo que leerla ya y ya la tengo. De hecho, justo le contaba. Qué bueno que me dices para que, digo, de por sí habíamos dicho que nuestra política va a ser no spoilers, pero qué bueno que me dices para no abordar. Es muy chido, además así como tip a quien no ha leído Las Brujas de Roald Dahl, es que en un inicio te da igual como una intro y te dice, mira,
en la historia hay vampiros y todo, ¿no? Pero las que son así brujas son mujeres y te empieza a dar como esta índole que ahora se podría tomar como incluso una cuestión así media sexista, ¿no? De decir, claro, aunque porque dicen no hay vampiras, sí existió Carmila, pero bueno, es como para meterte también en esta idea de, oye, Carmila, sí es cierto. Sí. Es meterte como en este ambiente del peligro de este personaje, de la gran bruja, ¿no? Y las brujas que habitan a tu alrededor. Y es muy padre porque generalmente esto es una cuestión como muy común, por lo menos quienes estamos en el medio de los libros, que quienes más se acercan a la lectura a otras personas son mujeres, ¿no? Esto lo dicen un montón de personas y pues si ves en el medio y la mayoría son mujeres. El caso es que de repente dice al final, y probablemente tu maestra que te lo está leyendo sea una bruja. Entonces, una de mis sobrinas le regalé Las Brujas hace unos años y de repente ella lo leía en las mañanas en su escuela porque era el único momento en el que no tenía miedo, ¿no? O sea, en su escuela le daban chance así de, tiene media hora para hacer una tarea, jugar o algo así, ¿no? En su salón. Entonces ella sacaba el libro y se ponía a leerlo justo en ese momento porque había sol, había gente y no le daba miedo. Y de repente me decía, oye, tío, pero yo sí creo que mi maestra, porque aparte la maestra era media mala onda con ella, me dice, yo creo que mi maestra sí es bruja. Y le digo, ¿por qué? Es que mira, me hace así, y también tiene esta mirada que no sé. Y era muy genial porque obviamente Roald Dahl te propone esta lectura y está muy chido que muchos niños, niñas se meten tanto en la historia. Alguna vez con esta sobrina le estaba leyendo en voz alta yo en la cocina en mi casa, estábamos cada quien y llegaron mis primitos, igual muy chicos, y nos escucharon así, nos agarraron en un punto X de la historia, ¿no? Y se quedaron calladísimos, clavados y de repente termina un capítulo, paso al otro y me interrumpe uno y me dice, oye, pero eso es verdad. Y yo así de, ¿qué cosa? Pues lo que estás contando. Y yo así de, no sé, el autor propuso esta historia. Le digo, no, yo no te puedo decir si sea verdad o mentira, pero si quieres seguir escuchando, bueno, ¿no? Y los cuatro callados ahí escuchando. Y no leímos todo el libro, leímos unos capítulos nada más y estaban muy metidos. Entonces Las Brujas es como de esos libros que son un sí o sí para hablar de terror con niños, niñas y también con adolescentes y jóvenes, porque a mí me encanta. ¿Así? Pues yo te tengo la siguiente recomendación. Bueno, si lean Brujas, vamos a leer Brujas. Yo voy a leer Brujas estos días. Y el que les quiero comentar es el de No entren al 1408, que es el libro que te comentaba fuera de cámara. Es porque este libro lo que hace es un tributo a Stephen King, pero son puros autores latinoamericanos. Entonces, la verdad es que como que juegan justo con estas atmósferas que genera Stephen King, ¿no? Pensaba, por ejemplo, ahorita rápidamente en Cujo, que es un perro que aparentemente tiene rabia, pero resulta que hay un asesino que murió y que parece que poseyó más bien al perro. O sea, como estas ondas, justo con eso juega estos cuentos, son varios cuentos, y la verdad es que es una joya. Ya está agotado, ya no existe tiraje en México. Si alguien lo llega a encontrar, cómprelo. De verdad, yo lo compré en un remate hace... ¿Cuándo me fui a Colombia? 4 años. 4 años, por ahí. Y justamente trata esto como diferentes ficciones. En diferentes momentos hay zombies, hay como todas estas temáticas de terror que tenemos mucho los latinoamericanos en el realismo fantástico, que creo que es lo más increíble. O sea, esos cuentos son una joya porque fusionan este encanto que tienen los latinoamericanos para la fantasía y el terror, y fusionado con el tipo de estilo de Stephen King da un resultado increíble. De verdad, si pueden leerlo y comprarlo, consíganlo. Ajá. Entonces, bueno, pues esa es mi recomendación. O sea, neta, sí es una muy buena recomendación y además La Cifra es una editorial mexicana. Entonces también como que está padre eso. Si tienen chance de encontrarlo en algún libro de segunda mano, ¿no? Librería de viejo, pues está chido. Fíjate que como en esta línea de novelas o historias de terror, pues en México creo que uno de los, bueno, hay varios, ¿no? Varias historias que creo que han marcado como a muchas generaciones, pero una de las historias como más actuales, yo diría que es que van a ver ahorita. Se llama 7 esqueletos decapitados. Es obra de Toño Malpica. Está publicado por la editorial Océano en su colección El Lado Oscuro. Y 7 esqueletos decapitados es el principio de una saga, la saga del libro del héroe, de los héroes. Y es pues la historia de Sergio Mendoza, un chico que de repente empieza a tener como empieza a ser contactado por un ente, no voy a decir más, que es el Farcas, y
paralelamente a la historia de Sergio, en la Ciudad de México empieza a haber un asesino en serie que empieza a matar niños, ¿no? Y le devuelve a las familias un saco siempre después de varios días de desaparecido, les devuelve un saco con un esqueleto completo, ¿no? Lo único que falta es los cráneos, por eso se llama 7 esqueletos decapitados. Y pues bueno, es un libro que mezcla muchas cosas, terror, fantasía, cuestiones sobrenaturales. Lo chido que tiene esta obra, ya tiene 15 años, ¿no? Que hace poco fue la fiesta en IBI. Sí, fuimos juntos a la celebración. Si tú fuiste, pues sí, fuimos juntos a la celebración de 7 esqueletos decapitados en IBI México. Y bueno, es increíble la cantidad de fans que tiene Toño. Gracias. Digo, Toño tiene una obra increíble. Hay un montón de libros. Uno puede arrancar con la obra de Toño por un montón de lados, pero creo que muchos llegamos a Toño gracias o en gran parte a los 7 esqueletos decapitados. Él ha escrito diferente tipo de libros, que por ahí también ahorita vamos a mencionar otro de él, pero 7 esqueletos decapitados es una joya porque aparte les dimos, está ambientado en la Ciudad de México y tiene toques muy realistas, ¿no? En una parte de la historia aparece una estatua de Giordano Bruno, ¿no? Que uno puede ir a visitarla aquí a la Ciudad de México, o sea, ahí está, puedes ir verla, ¿no? Y los alrededores y dices, híjole, esto está bastante heavy. Y la verdad es que son de esas novelas igual que valen mucho la pena explorar. Ya que me ganó a Toño Malpica, no, todavía no voy a pasar a ese, relajo. Ok. Bueno, sí, justo 7 esqueletos, cuando fuimos a IBI, fue muy bonito ver que tanto niños, o sea, porque sí, niños de unos 9, 10 años, y ya jóvenes también, a un papá, dio como su testimonio de justo que él había empezado a leer a Toño por su hija, que la obra la fascinó y justamente se acerca a decirle a Toño en el micrófono de gracias, porque pues también eso fue un vínculo con mi hija, ¿no? Al leer lo mismo, pero que también su obra le había gustado. Y de hecho ya está la saga completa, que esa es una de las grandes ventajas que muchos tuvieron, que ya estuviera el bonche y no esperar libros como ha pasado y como le pasa ahora a los de Jaime Alfonso Sandoval. Por ejemplo, ¿no? Que Mundo Umbrío no lo toquemos ahorita porque justo platicábamos de... Sí entraría como el terror o no. Ajá. Y sí, tiene cosas sobrenaturales de las cuales hablas, vampiros, etcétera, pero creo que 7 esqueletos decapitados cumple mucho más con el término terror y miedo. O sea, siento que por muchas razones, y también hay un libro del Naranjo que le da un aire con el inicio, el de Si te atreves, que es novedad. Ya. Y justo... Yo no lo he leído, pero sí lo tengo. Si son adultos, tiene un tinte como del Club de la Pelea. Yo siento que es como ese estilo, pero hay alguien que te está retando a ver cuánto miedo puedes soportar. Que eso también es parte de 7 esqueletos decapitados. Entonces creo que es una muy buena... un buen match, ¿no? Para también recomendar ese libro. Es muy bueno, es del Naranjo. El de Si te atreves. Sí, lo tengo por ahí, pero no sé dónde quedó. Pero bueno, por ahí anda. Y sí, ustedes cuánto miedo pueden soportar. Sí. Bueno, no sé si le quería, lo va a querer mencionar. Ya me sentí, tú recomiéndalo. Bueno, justo al principio hablábamos de los clásicos, ¿no? De estos cuentos de hadas, las novelas como tradicionales, Edgar Allan Poe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es siempre como, no, el maestro del terror, Stephen King, Lovecraft y así. Pero, pues dijimos, vamos a pasar un poco por allá, vamos a saltarnos y vamos a hablar de otros autores, otras autoras. Y yo traigo otro de Toño, que es La más densa tiniebla. Este es un libro ilustrado de cuentos, pero lo que hace aquí Toño es como elegir varios de sus cuentos favoritos de Andersen y les da un toque de terror. Entonces, digamos que a través de, como pasa luego en los musicales, que de repente dicen, vamos a agarrar las canciones de un artista y vamos a armarnos una historia. Más o menos así, digamos, Toño agarra algunos de los cuentos de Andersen y los va hilando con una historia que va construyendo la raíz del personaje de una niña que se llama Karen, ¿no? Entonces, la verdad es que también tiene como varios tintes de terror, de miedo, este libro. Y igual es como tiene todo el estilo de Toño, tiene la garantía de ser escrito por Toño y la verdad es que es un libro muy bonito. Está igual en el Naranjo, ¿no? Y tiene ilustraciones de Joaquín Aragón. Entonces es un libro muy chido
Y pues nada, igual son como de estos libros que están muy ad hoc con la época. Y de hecho es bien interesante porque por la portada y por te da más o menos ahí la idea, dices, ese señor que aparece acá abajo se me hace como conocido, no por la carita, porque es como la imagen de Andersen que todos conocemos. Y uno se iría por de que son cuentos como fantásticos, ¿no? Pero retoma varios de sus historias para darle como un toque un poco más de miedo. Y eso también sería una recomendación para hoy. Pues no, fíjate que yo no me fui por ahí. Yo estoy muy enojada ahorita con Jonathan porque yo le dije de 7 esqueletos, le recordé 7 esqueletos y me lo gana. Eso no es justo, pero bueno. No, yo cuando vi La más densa tiniebla, ¿sabes más bien quién pensé? En Alicia. Yo inmediatamente mi cabeza evocó a Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Porque es un sombrerero, el cabello de la niña hace como una taza. Y pensé que era más bien en el festín de cuando estaba Alicia justo con el sombrerero, la liebre, etcétera. Yo por ahí me fui la primera vez que lo leí. Además, es que me gusta mucho y que voy a recomendar otro libro con este. Fue el giro de tuerca que tiene en la historia. Porque empieza contándote así como de una niña emocionada que va a ver al niño que le gusta, se va a ir a la fiesta, tiene mucho que no lo ve. Como que yo dije, ay, a ver por dónde va esta historia. Y de pronto aparece este personaje muy, muy sombrío, pues a cuestionarla, ¿no? De si quieres vivir o no. Y así como, ¿qué? O sea, yo la verdad quedé impactada cuando lo empecé a leer. Es uno de los libros que más me gusta también de Toño, en el sentido de este género de terror, ¿no? Pero justo hablando de eso, yo sí soy muy de clásicos. Sorry. Y me gusta mucho Otra vuelta de tuerca. Bueno. Y creo que es uno de los James, clasicazos que uno debería leer en esta época. Si tienen como bagaje más o menos en películas, Los Otros está inspirada en Otra vuelta de tuerca. Entonces justo este juego de lo que existe y no existe, esta barrera de la realidad que se pierde como con Aura, me parece, creo que un clásico imperdible para esta temporada, como Frankenstein, porque justamente juega contigo y te sientes como con Agatha Christie, de pronto que ella te llevó a donde quiso y cambia el tema y es como, ¿cómo? O sea, yo creí que esto iba muy bien y de pronto hace este giro de tuerca, que es otra vuelta de tuerca. No es una novela terminada, pero con lo que tiene basta y sobra para decir, es un gran clásico de terror. Sí, yo cuando leí, ahora que lo dice Ile, es cierto, cuando lees Otra vuelta de tuerca, yo lo leí, la verdad no tenía ni idea porque me tocó en un acervo de salas y la portada estaba bien así, una foto de 3 personas o algo como viéndose en un espejo, o sea, tiene una señora ahí con un niño, ¿no? Y dices, bueno, tiene algo que ver con la historia, ¿no? Pero no lo voy a contar más. Y sin embargo, al final, cuando empiezan a pasar ciertas situaciones, dices, ¡ay, güey! O sea, el final está muy rudo, no te lo esperas, justo es por de ahí creo que viene la expresión de una vuelta de tuerca que algo te cambia, ¿no? Y como plot twist que se diría en inglés. Y la verdad es que es un libro que muy chido. Es que me acordé de un meme que vi. Entonces, creo que son de esos libros que podrían ser como muy, muy, muy buenos para quienes quieren iniciarse como en libros clásicos de terror. Eso es lo que, y no suele ser puesto luego en las listas, es cierto, siempre van como por Drácula, El hombre invisible. Y Drácula a mí no me parece tan de terror. A mí me daba mucho miedo luego Drácula, te lo juro. Porque de repente como es epistolar, o sea, por cartas dices, ay güey, ¿y qué le pasó a Jonathan? ¿No? Jonathan Harker, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi tocayo? ¿No? Y dices, güey, ¿por qué no escriben? Oye, las cartas son otras personas. A mí en un momento sí Drácula me generó miedo y yo estaba ya era adulto, ¿no? Cuando lo leí tendría como 20 años y fue así de, oye, güey, está bueno. No sé si querías comentar algún otro. A ver, ¿con qué vas a hablar? A ver, bueno, pues yo quiero recomendar uno que es como ya de cultura popular, ya es como de estos libros súper conocidos que sobre todo yo veo una ventaja ahí. De repente mucha gente que se queja de las adaptaciones que hay ahora, sobre todo en series, ¿no? Pero también en películas. Y creo que a veces cuando están bien llevadas permiten que la gente pueda acercarse a la obra original, ¿no? Como por ejemplo le pasó, digo, sin ser de miedo, a La historia interminable. Mucha gente llegó a La historia interminable al libro, este libro de Michael Ende, por la película. Y aunque la película no tiene nada que ver, tiene, bueno, más o menos, pero tiene muchos cambios, se toma muchas libertades y así. Aún así, mucha gente llegó a La historia interminable gracias a la película. Entonces, Henry Selick, creo que sí es Henry Selick, adaptó Coraline. De hecho, pues este libro tiene la portada de la película, ¿no? De stop motion, por los estudios Laika. Adaptó la obra de Neil Gaiman, que es una novela, o sea, es texto, y también es muy conocida su adaptación a cómic. Y Coraline es una historia de una chica que se va con su mamá y su papá a una casa que está como en el bosque, y en lo que empieza su nuevo año escolar
pues anda explorando, ¿no? Y lo que descubre es como una realidad alterna donde habitan seres muy parecidos a mamá, su papá y todo, salvo la diferencia de que en lugar de ojos tienen botones. Y la verdad es que esta exploración que empieza a hacer Coraline en el mundo, en el otro mundo, en el otro lado, se vuelve cada vez como más misteriosa y no sabes muy bien por dónde va. Otra de las cosas que me gustan, no voy a spoilear de la obra, pero una de las cosas que me gusta es que al final tú crees que ya terminó el libro y de repente hay otros 2-3 capítulos que van contando un poquito más, te ponen en contexto y te dejan como abierto, ¿no? Que de hecho a mí me sorprende porque si uno entra a YouTube puede encontrar fácilmente creepypastas o historias de Coraline 2. ¿De qué va a tratar? No va a tratar de nada porque Neil Gaiman nomás escribió una Coraline y tan, pero ha generado que mucha gente escriba fanfiction y historias de lo que pasaría o el regreso de la otra madre, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Que está bien chido porque eso habla de cómo la gente también se apropia de las historias. Pero para terror, Coraline, en el campamento secreto es un club de lectura que yo tengo con niños y niñas. Leímos la versión en cómic hace unos meses y estaban, o sea, el campamento es a las 10 de la mañana, ¿no? Los niños estaban muertos de miedo, así de no. O sea, había una niña que le decía a su mamá, porque siempre le decía a esta niña a su mamá, ay mamá, este es mi círculo, así que tú vete, no, déjame aquí, este es mi espacio, que está muy chido que los niños tengan su propio espacio. Pero para Coraline sí fue así de mamá, quédate aquí, no te vayas, ¿no? Porque uno pensaría que no da miedo, pero en verdad Coraline sí te mete un miedito bastante rudo. Y pues aparte Neil Gaiman tiene un montón de obras, ¿no? Sandman, por ejemplo, que igual es una obra súper clásica de cómic y que tiene tintes de terror, ¿no? De fantasía. Tiene un montón de cosas. Neil Gaiman suele hacer eso, pero Coraline me parece una propuesta muy chida, sobre todo para niños y niñas. Sí, no lo leíste con la niña yo, pero sí lo leímos en un círculo de la LEF. Ah, es cierto, también lo leímos alguna vez. Y yo justo comentaba que no me acuerdo si en una FIL vi la edición japonesa de Coraline y es una edición brutal. Yo me acuerdo que sí, Coraline sí me daba como ese creepy y dame eso porque yo lo voy a recomendar. Y estuvo padre porque justo esas atmósferas que se generan a partir de una narrativa creo que son lo fundamental y lo que hace que un libro siga generación tras generación, porque no se ha mantenido como en novela, sino ya ha sido película, novela gráfica. O sea, ya tiene como mucho juego porque la gente sigue interesada en esa historia, porque es una historia que se presta mucho. Y yo voy a recomendar antes de que Jonathan me gane. Porque hoy hicimos la lista y acá apropiándose de los libros así, presta. Les voy a recomendar el libro del cementerio. Que está aquí justo es novela gráfica. Sí. Y algo que me gusta mucho del libro del cementerio, yo llegué a él por Orozco. Ah, ok. Sí. Que hacía recomendaciones del libro, ahora ya no las hace tanto, pero pues cuando tenía su canal, ella decía que no le gustaba el terror porque sí era muy miedosa, pero que el libro del cementerio le había gustado mucho. Y creo que aquí es justo parte de lo que a mi parte de niña, o como a mi niño interior le ha gustado mucho en Neil Gaiman, es que justo los niños como protagonistas son súper fuertes. Son niños que pasan adversidades bastante interesantes, no solo porque pueden ser cotidianas para lo que nos puede pasar a nosotros, sino porque también al combinarlo con fantasía, con fantasmas, que es en el caso del libro del cementerio, creo que también te hace como crecer como niño. Y eso me gustó muchísimo porque es una historia, así valga la redundancia, de un niño en un cementerio, tal cual. Ahí crece, desde bebé. Entonces tiene como digamos que tiene una doble vida este niño, porque justo es como un niño que puede jugar con humanos, pero también dentro del cementerio tiene esta parte. Entonces, a mí es de las novelas que más me gustan en el Gaiman. Si pueden, la pueden leer con niños chiquitos. No tienen ningún problema porque no hay sangre, no hay tanta brutalidad. A lo mejor al principio, pero muy poquita. O sea, sí siento que es como lo menos. Sí, de hecho me acordé ahora que lo dices. Alguna vez en mi página de mi sala de lectura compartí, ¿no? Que estábamos leyendo Coraline y todo y que los niños estaban y las niñas muy metidos y así. Y de repente alguien pone ahí en el comentario, un seguidor pone, pues ahora le ponen a leer el libro del cementerio. Y yo así me acordé porque estábamos leyendo la versión gráfica. O sea, este es el que me muestra Ile, es el cómic, ¿no? Pero es el original es texto, pues, ¿no? Entonces, yo me acordé de las primeras escenas porque empieza con un asesinato y la verdad es que el libro pues igual está un poquito rudo. No es que esté feo ni nada, solamente es como que al principio justo el asesinato de una familia. Digo, híjole, no sé si por allá me metería ya, ¿no? Creo que ahora
creo que ahora lo podría hacer porque la bandita de niños de la sala del Aleph, ya ha crecido, ¿no? Empezamos con álbumes y ahorita ya andamos como en novelas y ya quieren leer cosas más de grandes, ¿no? Y justo, bueno, ahora le voy a ganar a Ile yo un libro. No sé si... porque es otro de los que voy a recomendar Alguien en la ventana de Mónica Bros. Alguien en la ventana. Fíjese que yo no lo había leído y de hecho lo conocí gracias a Ile. Ile tiene, pues ya saben, su librería que es Saturno y fue hace 2 años, me parece, que para estos días de Halloween y así, propuso la lectura de Alguien en la ventana por capítulos. Alguien en la ventana igual es la historia de un chico que se muda con su familia a un edificio nuevo y de repente en la ventana de enfrente empieza a ver como a otras personas, pero lo raro es que ahí no vive nadie, ¿no? Y bueno, es un libro de terror, pero tiene como varias características bien interesantes. Primero, que es como de estos libros de terror para niños, está en la colección de A la orilla del viento del Fondo de Cultura para los que leen bien, es decir, como para los niños que ya empiezan a leer solitos, ya más grandecillos, ¿no? Como llegando hacia la pubertad. Y Mónica, Ile nos invita a mí y a esta, ¿cómo se llama tu amiga que estuvo con nosotros? Irma, a leer algunos capítulos, ¿no? Nos vamos cruzando y todo. Y en la última sesión, pues estaba Mónica, ¿no? que eso fue así, qué oso. Ahorita les contamos porque el caso es que Alguien en la ventana, pues trata también como de asesinatos, fantasmas, cosas por el estilo. Y lo que tiene de interesante es que este fue un libro que surgió en un taller que Mónica Broson fue desarrollando con otros niños y niñas que iban sugiriendo la historia y que fueron trabajándolo, ¿no? Claro, el proyecto pues fue coordinado por Mónica y lo dirigió ella y al final ella fue la que hizo la obra, pero con ayuda de muchos niños que participaron de ese taller. Y eso es un ejercicio súper chido porque también es darle voz a los niños, que cuenten de qué cosas les gustaría que aparecieran en los libros de terror y qué cosas les da miedo, ¿no? Porque a veces pasa también que hay libros de Lee que decimos, esto los va a matar de miedo y los niños así de, esto no asusta. Pero también cómo lo va desarrollando la autora permite que los chavitos se espanten. Digo, uno como adulto, yo no lo había leído, lo leí hace 2 años. Y fue así de, ¡ay, güey! ¿No? Sí. Y este es un libro que recomendaría y no sé si le quiere agregar algo más. Muchas cosas. Le voy a agregar muchas cosas. Porque, no, justo, Alguien en la ventana... en pandemia, la librería, pues obviamente tratamos de que hubiera espacios para que la comunidad pudiera compartir sus gustos, etcétera. Y creamos la Dimensión Oscura de Saturno. Creamos 2, una que era la Dimensión Oscura de Saturno y la Dimensión Oscura de Saturno Kids. Que ahí sí tratamos de cuidar un poco el público. ¿Por qué? Porque como tiene mucho alcance en Facebook, no sabemos quién lo va a escuchar o quién lo va a ver. Entonces, poníamos desde un principio como en la característica de a qué público iba, etcétera. Alguien en la ventana fue un experimento raro, pero la verdad creo que funcionó muy chido. Me gustó mucho cómo quedó porque aparte estuviste de invitado tú, estuvo Nifted, estuvo Irma, estuvo también un escritor tapatío que se llama Jorge Lozano, estuvo Tania Cambrón de Galería Morelia. O sea, traté de juntar mucha gente que yo quiero mucho y que además pues sabía que esto de la LIG le encantaba, entonces les dije, van con todo, ¿no? Y fue muy interesante porque además Alguien en la ventana también es un tema tabú que pudimos haber hablado en el episodio pasado, porque habla de filicidio y de un infanticidio. Entonces es como estas cosas que de pronto pues es un libro de terror. Claro, aquí sí lo vamos a tratar de manera macabra, tenebrosa, pero pues que sabemos que puede pasar. A mí, bueno, me estoy riendo porque me acuerdo de ese día que y le invita a Mónica Broson, ahí va la anécdota, y le invita a Mónica Broson a participar y Mónica acepta, ¿no? Primero hacemos la lectura y ya al final Mónica se incorpora a la videollamada con nosotros. Piensen, estamos en 2020, o sea, está la pandemia, todos por videollamada. Entonces entra Mónica y yo así, bueno, en lo personal yo me quedé así como de, ay, güey, ¿no? Y también creo que a Irma le pasa lo mismo y le pasa lo mismo y como que medio podemos llevar la charla con Mónica ese día. Y fue así de, y bueno, y no se nos ocurría ni qué preguntar, ni qué decir. A mí, o sea, como que me da pena. O sea, la verdad es que yo soy bastante tímido y fue así como no se me ocurría. Entonces ya termina. Bueno, gracias, Mónica, despide Ile.
se va Mónica de la videollamada, ya cerramos la transmisión y bueno, entonces termina y nos ponemos a platicar y se nos ocurren las 20,000 preguntas ahí y nosotros así de no manches, ¿por qué se nos ocurre ahorita que ya no está Mónica? O sea, fue una cosa y a mí me da pena todavía acordarme de eso de la bestia, no manches. No, y dejen de eso, o sea, yo no conocía a Mónica Broso, no tenía el gusto de conocerla, obviamente ya había leído novelas de ella, ya sabía quién era, pero yo me acerqué en Instagram así, pues, como así muy humildemente de, oiga, yo tengo una librería y pues hago entrevistas para autores, pero leímos su obra, no sé si quiera estar. No me contestó ese día. Y yo dije, bueno, pues si no me contesta tampoco voy a ponerme mal o así, ¿no? Pues está padre. Entonces me contesta ese mismo día temprano. Yo me acuerdo que lancé o sea, de Express, o sea, yo no sabía que sí iba a estar. Y yo dije, porque me acuerdo que habías dicho que a lo mejor. A lo mejor, no sé qué. Y nada, no me contestaba y me mandó mensajes, sí puedo, con todo el gusto y no sé qué, yo, oh my God, ¿no? Entonces como que empecé yo a entrar en pánico y así, bueno, ya había hablado, por ejemplo, con Rodrigo Morlesín, ya había tenido entrevista con Herrerías, yo había entrevistado a varios autores, pero nunca Mónica. Y Mónica tiene una energía muy imponente. Entonces fue como ok, yo me acuerdo que la vi tras bambalinas y dije, no, ya me quiero salir. O sea, de verdad yo quería dejar a Jonathan y a Irma ahí en la transmisión. Pregúntenle a ustedes. O sea, y me impuso mucho. Obvio es una mujer a la que admiro muchísimo. Sí, me encanta su obra. Aparte es una tipaza. Yo hace poco la escuché en la Vasconcelos porque hubo una charla a raíz del Día de la Escritora y fueron ella, una ilustradora que es Amanda Mijangos, que igual tipaza, y Alicia Molina, que yo no la conocía, nunca la había escuchado. Y es un amor, ¿no? Entonces, la que llevó como la charla fue Mónica y estábamos todos muertos de risa ese día, o sea, nos divertimos mucho porque estamos escuchando sus anécdotas, pero sí, o sea, es una autora que igual yo no había conocido nunca en persona, digo, ahí tampoco fue en persona, fue en línea, pero nunca la había tratado, nunca había hablado con ella, leí su obra, la conocía y de repente, pues me acuerdo que le pregunté de su último libro que había salido, ¿no? Un poco sobre eso, pero estaba así como yo, no sé, ¿no? Y como dice Ile, de repente a esta Mónica tiene como, así como nos impone, ¿no? Mucho, y es una tipaza, aparte es una de las escritoras así como más conocidas del país, entonces sí fue como de, uy, güey. Sí. Creo que si ahora los volvemos a invitar, ya tendríamos como más ideas. Ay, ajá, y nos ven aquí. Hola, okay. Bienvenidos. Ile, no sé. Ya voy a pasar al siguiente libro, porque si no aquí nos vamos a pasar contando chismes de lo que nos pasa. Y voy a contarles un chisme. El horrible sueño de Harriet. Este es uno de los libros que yo leía en secundaria y me pareció uno de los mejores libros. ¿Por qué? Porque nunca me acordé cómo se llamaba. Jamás. Hasta que fui adulto. Y curiosamente, yo lo leí los cuentos, hice mi examen en español, saqué 10, todo padrísimo. Me acuerdo que hay una historia que me marcó mucho, fue La bañera sangrienta y otro Una cámara asesina. Fueron los dos que más, o sea, El horrible sueño de Harriet me gustó, pero no, esos dos sí fue así de hola. Entonces sí me asusté mucho de adolescente, sí tenía 12 años y fue muy padre porque cuando entro yo a trabajar a Fondo de Cultura Económica, lo veo y como que algo me hizo de... Es o sea, toda la vida me la pasé preguntando a la gente que leía, oye, un libro así, asado. No. Entonces fue así, oh my God, no, yo lo encontré. Ponle, eso me pasó en mayo. Yo en diciembre voy a mi primer FIL Guadalajara y llega una chica de mi edad y me dice, oye, estoy buscando un libro de una cámara asesina, que no sé qué. Yo, ya sé cuál quieres, así emocionadísima, así es y no sé qué, y tiene este cuento. Y me dijo, te lo juro, llevo lo mismo. Años tratando de saber quién lo escribió y no sé qué, y ahorita ya di con quién. Entonces para mí es uno de los libros que más recomiendo porque aparte de que son varios cuentos, tiene este tinte como de horror, justo entre fantasía y horror que me gusta, porque en una es por ejemplo un autobús fantasma, ¿no? Son como objetos en su mayoría que tratan como de cosas sobrenaturales. Entonces este de Anthony Horowitz, editado por Fondo de Cultura Económica, es una joya del terror. ¿Ah? Si lo alcanzan a ver en la cámara, ustedes se los voy a platicar. Solo tiene una portada y tiene aquí justo un autobús, una cámara, una televisión, una de fotografía, que le metes la moneda. Entonces, de verdad está muy, muy chida esta compilación de cuentos de Anthony Horowitz. Sí. Y ya que él dijo, si habla de esto para que no me robes otro, bueno, como agregar uno más de Anthony Horowitz en el fondo,
tiene la saga de La Granja Grisham, por ahí está el segundo volumen, que es el del Grial Oculto, pero La Granja Grisham es como, fíjese que yo digo, ya habrá otro momento para hablar de esto, pero de repente mucha gente dice, es que de ahí se copió Rowling para hacer Harry Potter. Nada que ver, escuelas de magia ha existido en un montón de lados, hay muchas referencias, incluso Neil Gaiman tiene una serie de libros que es el libro de la magia, ¿no? Y que uno podría decir incluso esa portada sí está más parecida a Harry Potter, pero bueno, eso es otra historia. El caso, incluso hay historias de Ursula K. Le Guin, ¿no? Que La Granja Grisham es la de un niño que de repente, al cumplir 13 años, lo envían a una escuela donde va según aprender artes místicas, pero tiene un toque muy de terror, no es como justo Hogwarts ni nada por el estilo, sino va por otra línea. Y es un libro que al final es muy divertido porque tiene mucho humor, un humor bastante rudo, bastante cruel de repente en algunas partes, pero son de estos libros que igual están muy chidos. Yo me lo acabé así en un día, La Granja Grisham, y es divertido. O sea, es divertido, tiene toques de terror y es muy bueno. Y la ventaja de que están en el Fondo de Cultura Económica es que hacer una editorial parte del Estado es que son accesibles, no son precios bastante accesibles. Y como ya tienen años publicados, pues siempre tienen como el 15, 20, 30% de descuento y lo pueden conseguir con Saturno o en alguna otra librería, ¿no? Pero son de igual de esos libros que valen mucho, mucho la pena y que nos gusta bastante. Y nada más para agregarle a Anthony Horowitz, en realidad es un gran autor. Entonces apenas sacaron la novedad de Muerto de Miedo, ilustrado por Alex Herrerías, que es un amigo mío que ilustra extraordinariamente. Y justo también yo no lo tengo ahorita, pero lo que tiene Anthony es que sabe llegar al público joven. O sea, no es que tenga ya como esta pócima prefabricada de que siempre es lo mismo. No. O sea, sabe qué tópicos le gustan, sabe en qué momentos dar terror, sabe cómo llevarte como lector. Entonces creo que es una de las mejores recomendaciones que les podemos hacer. Y sí, justo, o sea, por ejemplo, tenemos en la librería que el de La Relación de Harry en 65 pesos. O sea, eso es PVP, menos descuentos. O sea, sí son muy accesibles, como el de Mónica también es de fondo. O sea, tenemos, incluso creo que de las editoriales que hemos hablado, muy pocas son caras. Sí. O sea, por ejemplo, el Naranjo también tiene precios accesibles. Sí, hasta incluso Las Brujas siempre andan como rondando los 200 pesos mexicanos, ¿no? Que la verdad es que siempre andan como en ese mismo precio, casi no varía y vale mucho. 7 esqueletos decapitados, igual de repente lo encuentras en Amazon, así como en promoción toda la saga. Yo me acuerdo que toda la saga me salió como 1,000 pesos, ¿no? Me la compré. O sea, este está chiquitito, el de 7 esqueletos, pero los últimos ya están más chonchos y por los 5 libros me pareció un muy buen precio. Hablando de justo de precios y accesibilidad y así, antes de irnos cerrando, porque ya también estamos como hacia el final del capítulo, yo que no quería dejar pasar algunos, por ejemplo, que tienes ahí, el chiquitito. Bueno, no es ese, sí no es económico. Es Los Pequeños Macabros de Edward Gorey, que es una serie de libros. Edward Gorey tiene varios libros. Estos están publicados en una editorial española que se llama Zorro Rojo, que es carita, no es como muy accesible, pero creo que es de sus libros más como conocidos, porque justo es como un abecedario de muertes, ¿no? De niños que han sufrido accidentes. Y lo más terrorífico que tiene, aparte de la ilustración, que es muy bonita, de hecho mucha gente cuando lo ve dice, se parece a ¿cómo se llama el de Tim Burton? Y es como de, no, en todo caso Tim Burton se parece a Edward Gorey. Y de repente, por ejemplo, dice, la A es de Amy que rodó por las escaleras, ¿no? La B es de tal porque así. Y se va de la A a la Z, pero lo que tiene de increíble es que si da miedo, ¿no? Las ilustraciones son como muy sugerentes, pero lo peor es que son accidentes que le podrían ocurrir. O sea, en verdad, un papá primerizo no lea este libro, por favor, porque se va a traumar mucho. Y es un libro muy bueno. Yo lo he trabajado para hacer ejercicios de escritura o para leer nada más. Y en verdad gusta mucho. A mí me encantan mucho las ilustraciones que tiene Edward Gorey y tiene varios libros. Incluso hay algunos en una editorial que se llama Valdemar, que es muy conocida por ser de libros de terror. Hay un libro así que reúne varias de sus obras, ¿no? Y está muy, muy chido. Yo lo compré igual en algún descuentaxo ahí que me encontré y vale mucho, mucho la pena. Y bueno, ese es otro de los que no quería dejar pasar, que es súper chido. Ile. Sí, yo no lo conocía. Ese sí no lo conocía, entonces para mí es como esa nueva recomendación. Y sí se ve muy, muy bonita la ilustración. Voy a recomendar otro del Naranjo, que es una compilación de cuentos que justo el año pasado yo había propuesto para la Dimensión Oscura de Saturno leerlo, pero
O sea, sí me voy a confesar, tengo una agenda bastante apretada. O sea, de verdad, trato de darle lo más posible a la librería, pero muchas veces no me dan, o sea, los mismos proyectos de la librería fuera de la ciudad no me da para subir podcast, no me da para subir videos, reels, o sea, de verdad, no es por otra cosa. Pero justo este de La Colina de los Muertos y otras historias que tiemblan de miedo, es del Naranjo, y yo le había propuesto porque son varios cuentos, pero la verdad es que el tipo de terror que hace Ricardo Chávez Castañeda, ya lo habíamos platicado en el episodio pasado, el libro de la negación, tiene muchos otros que podrían entrar en esta categoría, pero en especial La Colina de los Muertos me gusta porque se puede trabajar con niños de más de 10 y jóvenes. ¿Por qué? Porque como son cortos, pero al ser cortos, o sea, el terror es así. O sea, no creas que tiene un así como un sube y baja. No, o sea, da con todo. Entonces, la verdad es que a mí me gusta mucho este libro porque sí tiene varios cuentos que están bastante densos. El primero ni se diga, o sea, con el que abre, que es el de La Colina de los Muertos, creo que es uno de los mejores cuentos de terror que yo he leído en mi vida. O sea, de verdad es muy interesante cómo Ricardo Chávez Castañeda sabe causar un terror de manera express. Sí, de hecho, fíjate que yo alguna vez lo trabajé con, bueno, no es como que lo trabajé, pero lo leímos que en un círculo de lectura, y mucha gente que no conocía la obra de Ricardo fue así de, oye, ¿no tienes más de eso? Y justo eso llevó a que dijamos, bueno, yo tengo este otro, que es El Cuaderno de las Pesadillas, que igual está en el fondo. Tiene ilustraciones de Israel Barrón, que igual es un ilustrador mexicano muy conocido, muy reconocido también. Y como dice Ile, son historias breves, rápidas, concisas, a lo que va, ¿no? Yo me acuerdo mucho la primera vez que alguien me dijo, oye, lee cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? ¿Cómo se llama este cuento? ¿El de Cosmo el péndulo? No, el de la calle, el asesinato en la calle. ¿Amor? Ajá. Yo dije, a ver, el terror, y tardó un montón en que se desarrollara el terror, y fue así de, ¿y dónde está el terror? No, yo esperando. No, con Castañeda y estos son cuentos muy breves. El Cuaderno de las Pesadillas son historias, es ilustración, ojalá se alcance a ver bien, si ahí se alcanza a ver bien. No manchen, está bien heavy. O sea, Israel Barón, la verdad, hace un trabajo excelente, y los cuentitos que aparecen acá son una maravilla. Y más que, o sea, porque el terror viene de las posibilidades que brinda la historia, ¿no? Uh-huh. Y por qué se dan y cómo se van desarrollando. Me acuerdo mucho, hay un cuento de los niños que están como que los papás empiezan a flotar, ¿no? Ah, sí. Ay, no manches, ese cuento está así bien rudo. O el del niño que se pierde su hermano, y dibuja las huellas de sus pies. No manchen. Es muy bueno Ricardo Chávez Castañeda, y la verdad es que si tienen oportunidad de si topan por ahí un libro de él, no lo piensen, ¿no? Sí. También Severiana. Es de Fondo de Cultura Económica y es juvenil. Y de hecho, esa de A Través del Espejo, esa colección es muy económica también y tiene ese tinte justo de desaparición, niños, y justo los protagonistas son niños. Entonces está chido también eso. ¿Quieres ir tú con uno? Yo. No sé, ¿quieres tú? Va, no lo tenemos aquí. Pero justo quería, hablando de niños, recomendar El Exorcista. Y yo sé que todo el mundo va a decir, ay, pero ese es muy conocido, muy famoso. Sí, señoras y señores. Pero ya no lee mucha gente clásico. Entonces, yo hago una apología siempre a los clásicos, y justo El Exorcista, si bien es más contemporáneo el autor, evidentemente, me gusta porque también el tema recae en una niña, lo que hablábamos de Carrie. Creo que esa identificación como niño con una historia tan brutal como El Exorcista, o sea, es una posesión demoníaca, o sea, no podemos ser como algo del pauperismo, ¿no? O sea, no, a lo que vamos, o sea, la verdad es que de eso trata. Y también es justo cómo las juventudes pueden verse reflejados en ellas y sentir ese terror, ¿no? Carrie también es una de las recomendaciones que quería yo hacer, porque habla de una jovencita que sufre bullying y que además vive en una casa ultra conservadora con una mamá que también es violenta, no solo con golpes, sino también en esta enajenación por la religión, pues trata a Carrie como un demonio y que está poseído. O sea, creo que son dos historias que pueden bien llevarse en esta época una buena lectura. Se leen rapidísimo. La verdad, yo me acuerdo que me devoré El Exorcista como en 2 días, igual Carrie como en un día, porque me gustaron muchísimo. Carrie lo leí a los 16, entonces fíjate que sí me gustó. Yo a Carrie la conocí primero por película porque es muy famosa su adaptación, y no sabía, o sea, yo la topé en la tele y dije, porque me acuerdo de la chavita esta que sale corriendo a su casa y la mamá la está regañando y todo y se burlan de ella, y fue así como de, oye, está rudo, como pues claro, un adolescente dice esas cosas, la veo, ¿no? Y de repente cuando empieza a subir como el tono y estas cuestiones de los poderes y así dices,
Ay, y el final, digo, creo que no es spoiler, pero el final es como muy rudo cuando ves que la Carrie se empieza a poner bien crazy. Y dices, bueno, entiendo también en parte por qué se pone crazy, ¿no? No la justifico, pero le entiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, igual, como dice él, creo que esa es una muy buena recomendación. Y pues bueno, ya para ir cerrando, porque ya se nos está acabando el tiempo, nada más como mencionar algunos otros así que tenemos en la lista, no sé si quieres como medio comentar. Por ejemplo, yo nada más rapidito, justo como casi no hablamos de infantiles. Justo también iba a recomendar eso. Pues, bueno, ¿cuál? El de Burdick. ¿Qué vas? Los misterios del señor Burdick, aquí está, lo estoy poniendo aquí, igual es de Fondo de Cultura Económica. Y este es de Chris Van Allsburg. Y lo que tiene es que justo son minificciones. O sea, son frases, los voy a leer, por ejemplo, una, ¿no? Una vocecita preguntó, ¿es él? Y nada más se ve la ilustración, que son 2 esferas en la cama, arriba de la cama de un niño. Entonces, justo esa cantidad de posibilidades que puede haber en esa historia, o sea, con eso ya te contó algo. Y hay uno de las monjas que me gusta mucho. ¿El de la silla? Sí, ese me gusta. Dice, las 7 sillas. La 5ª silla terminó en Francia y se ve que están saliendo de una catedral. Es una silla con una monja sentada, abajo hay 2 sacerdotes y es como ¿qué? Sí, y de hecho los misterios del señor Burdick, y algunos podrían ser como fantasiosos, otros de terror, pero invita a que la persona, el lector, literalmente se apropie de la historia y la termine, porque pues, solamente es una ilustración y un fragmentito y ya, no es una invitación a crear tu propia historia. Y pues ya igual del fondo, yo no quería dejar pasar que es En el bosque, que es de Anthony Brown. Anthony Brown es un autor como muy conocido, suele escribir, es muy famoso por la saga de Willy, no Willy el tímido, Willy el campeón y así. Pero En el bosque es como más o menos lo que decíamos de La más densa tiniebla. Retoma algunas referencias de cuentos clásicos como Hansel y Gretel, ¿no? Caperucita principalmente. Y es la historia de un niño que va a atravesar un bosque para ir a casa de su abuela porque su papá lleva rato que no aparece, ¿no? Y aunque el final es como muy tranquilizador y muy, ay, qué bonito final. Bueno, ni tan bonito, pero es como, no pasó nada. No pasó nada. Toda la ilustración, todo el juego que va evocando la atmósfera es muy, muy, muy chido. Igual tiene otro que se llama El túnel, de unos hermanos que se van a jugar y de repente encuentran un túnel y se empiezan a convertir en piedra y dices, güey, ¿qué está pasando? Es muy chido y a mí me gusta mucho En el bosque como otra recomendación. Y pues bueno, uno último, bueno, digo yo un último, ¿no? Sí. Es que ya habíamos mencionado en el podcast pasado, que Ile lo quería retomar. Que fue El bestiario de seres fantásticos mexicanos. Justo es Norma Muñoz Ledo, que fue censurada, y platicamos de eso en el episodio pasado, y justo Israel Barrón, que de verdad creo que es el que le termina de dar como esa redondez a las historias. No solo porque de verdad pues, tratan de terror o porque son fantasiosas, sino porque Israel retoma con esa sensibilidad para el terror que muy pocos autores tienen. Les voy a mostrar unas ilustraciones. Ya le hemos platicado, son minificciones, por ejemplo, ¿no? Te va diciendo de la criatura, cómo se llama, dónde aparece y hace un microrelato. Entonces, por ejemplo, hay una... esta. Les voy a decir. Vean esta ilustración. Ustedes no la van a ver que no están escuchando, pero son entre grotescas y estéticas. O sea, es algo que me gusta mucho de Israel Barrón. Y juega mucho con los verdes, con los cafés, con estos colores como más sepia, que generan como esta aridez y que al mismo tiempo permiten que te dé terror, no con rojo y sangre, o sea, no. Tiene como esta sutileza para poder transmitir terror. Y pues bueno, nos estamos dejando un montón de libros porque nosotros decimos, sí, seguro nos va a dar tiempo de hablar de todos, pero la verdad nos estamos dejando un montón. O sea, yo por ahí puse El Pozo de los Ratones, por ejemplo, de Pascual La Corona, hay una edición muy bonita, ¿no? Ahora que está ilustrada. Está bilingüe al náhuatl. Ajá, bilingüe al náhuatl, no lo tengo aquí en físico. Festín de Muertos, que es una colección de igual de cuentos, ¿no? Una compilación que me parece que quien coordina es Raquel Castro, ¿no? Pues incluso hay algunos que son como más, ahora sí, mucho más infantiles, como Ardilla Miedosa en la Noche, que a los niños les gusta mucho. Y pensaba en otro como Los Vecinos, ese se lo comentaba Ile, se llama Los Vecinos de Guau Guau. Son una pesadilla y justo Los Vecinos de Guau Guau son unos fantasmas que viven en una casa de frente. Y es un juego entre álbum y cómic que está bastante chido. Y pues bueno, no sé si le quiere agregar algo más. No, yo sí dije toda mi lista. Pero bueno, igual nos gustaría saber a ustedes cuál les causó terror. A lo mejor de niños sí leyeron algún libro que no fuera para su edad o que fue para su edad y que les causó una conmoción. Queremos que nos lo compartan. Y bueno,
pues vamos despidiéndonos. Sí, y pues nada, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar al pendiente. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, ya después les estaremos compartiendo toda la info, ¿no? Pero pues muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este segundo episodio, digamos el número 2, aunque es el tercero como tal, que eso genera una confusión. Y pues nada, si igual si ustedes tuvieron algunos libros que creen que nos faltaron, pues háganoslo saber, que igual crean que no hemos leído, pues también coméntenlo, compártanlo y pues eso sería todo por hoy. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y nos estamos viendo en la próxima. Hasta la próxima. Chao.